ha presentado un proyecto de ley que permitiría esta modificación total vía referéndum por la Constitución, y sería un referéndum para consultarle a la población si quiere o no asamblea constituyente, y luego un referéndum para ratificar la Constitución que produzca esta misma asamblea. Bueno, el proyecto de ley plantea pues cambiar básicamente el modelo económico, ¿no? O sea, tiene toda una justificación, y es la manifestación de, digamos, una línea de este gobierno, porque no es la única, como evidentemente está ocurriendo, y como el analista político, periodista César Campos lo describía en una columna reciente. Este gobierno tiene, como digo, más de una tendencia, más de una vertiente, y claramente esto está todavía manifestándose en el día a día. ¿Será esto un proceso que va a terminar en un gobierno coherente, o este paralelismo, si lo podríamos llamar de alguna manera, se va a mantener? Le damos la bienvenida a César Campos esta noche. ¿Qué tal, César? Un gusto reencontrarnos. Enrique, para mí el gusto, y te agradezco esta convocatoria. Bueno, a ver, este es el punto de partida de la conversación, ¿no? O sea, una presentación para modificar la Constitución con un proyecto de ley que, vamos, César, sabemos, en el Congreso actual no va a pasar. O sea, en fin, se puede seguramente criticar mucho, etcétera, pero lo que se está haciendo es, yo no sé si ir por el camino, es decir, esta es una admisión de que la Constitución no permite pues el cambio total de la misma vía referéndum, porque como sabemos el congresista Bermejo y otros decían que sí se podía hacer. Esto, para empezar, es una admisión de que esto no se puede hacer, y en mi humilde opinión no creo pues que este proyecto vaya a pasar. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, la coherencia que mantienen los representantes de Perú Libre y los que han postulado con el presidente Pedro Castillo al Parlamento Nacional respecto a este punto. El presentarlo, como tú bien señalas, forma parte ya de un libreto que nosotros conocíamos y que podíamos anticipar, sea por la vía del artículo 206, que como tú bien señalas también, según muchos constitucionalistas, impediría esa convocatoria, o la otra interpretación extensiva del artículo 32 para garantizar el derecho ciudadano a que se pueda convocar a una consulta popular. De tal manera que, más allá del destino que tenga esa iniciativa, yo lo veo por lo menos que forma parte de la coherencia que puedan tener, y lo único que quizás une a todas las tendencias gubernamentales que hay en este momento, ¿no? Ahora, pero la justificación del proyecto de ley es doble, ¿no? De un lado toca, digamos, lo que se considera la ilegitimidad de la Constitución del 93, tanto por haber sido desarrollada en el contexto de un régimen autoritario, tanto porque incluso el mismo resultado del referéndum, que fue más apretado de lo que muchas veces se recuerda, no fue cuestionado. O sea, digamos, hay una vertiente de pecado original por ahí, pero el otro es el modelo mismo de la Constitución, y vale la pena comentar un poco esta parte del proyecto de ley que señala. Es bastante amplio el abanico de problemas que rebasan al texto constitucional vigente: precarización de los derechos laborales, corrupción, deficiente regulación de monopolios y oligopolios, precios abusivos, falta de justicia social y ambiental, entre otros. Nos encontramos ante una carta magna que avala, y aquí hay un error ortográfico, avala con B grande, que avala el modelo económico neoliberal con su carácter privatista, extractivista y negacionista de derechos. Es decir, y esta es la justificación. Me he leído todo el proyecto porque ahí hay un tema comparativo de derecho constitucional, que otras constituciones en la región tienen esta figura, etc. Pero la justificación de fondo es cambiar el modelo económico. Insisto, esto no va a generar mucho entusiasmo en el Congreso actual, ¿no crees? Ciertamente, pero de todas maneras, por eso digo, están haciendo el acto de presencia y coherente con lo que ellos habían ofrecido en la campaña electoral. Cada uno de esos enunciados, la verdad que deja mucho que desear, sobre todo porque una Constitución que ya tiene 28 años, Enrique, ha tenido además, más allá del pecado original al cual tú te referías y que nuestro común amigo Pedro Planas, ya fallecido, le encontraba también como raíz a esta Constitución del año 93, igual que Valentín Paniagua. Sin embargo, ha habido ya lo que los propios expertos llaman normas de desarrollo constitucional que han terminado convalidando esa Carta Magna, de tal manera
que atribuirle pues los males en cuanto a su diseño de las cuestiones económicas, ambientales, derecho de género, qué sé yo, todo lo que se pueda meter en una bolsa y que por supuesto la demagogia podría evidentemente almacenar, puede entrar en un saco, ¿no? Pero definitivamente no creo que estas ideas vayan a prosperar. Ahora, tú en tu última columna mencionas precisamente, haciendo un símil además con una serie que se ve ahora en una plataforma de streaming, esta suerte pues de confusión, ¿no? De confusión, de indefinición, donde el presidente parece estar, no sé muy bien cuál es la perspectiva del presidente Castillo. Como muchos, ¿no? Estamos todavía viendo, porque, a ver, mencionas a Maurtua, ¿no? Y la política exterior. Castillo está haciendo un viaje ahora que está claramente además impulsado por el canciller Maurtua. Mencionas a Pedro Franque, que antes podría no haber sido visto como un adalid del libre comercio, pero ahora claramente funciona como tal, ¿no? En la medida que está impulsando una política económica bastante racional, ¿no? Dentro de las circunstancias. Ahora yo escuchaba al ministro del Interior, Carrasco, a quienes algunos no pueden no gustarles, pero hacía hincapié, y esto no lo hago con ninguna alusión ideológica, pero hacía hincapié en que iban a colaborar con los organismos internacionales que combaten el crimen, incluido la DEA, que es pues por supuesto un anatema otra vez para el sector duro de Perú Libre. Entonces, ¿cuál es la línea? Aquí hay dos líneas, pues, ¿no? Evidentemente. Y no sabemos si el presidente se pone de perfil o está esperando que una de las líneas caiga o qué ocurra. Pero, ¿crees que se va a imponer esta línea que yo acabo de describir o vamos a seguir en esta conflictividad constante que al final poco bien le va a hacer al país? Yo lo enfoco desde dos perspectivas, Enrique. Uno es la parte política, en la que sin duda el presidente Castillo ganó las elecciones, como todos sabemos, sin un ropaje propio de una base social que obviamente para él le hubiera sido mucho más sencillo liderar que estar dependiendo de un partido prestado como Perú Libre, y con los matices que ya se han dado a conocer, las reuniones, las confrontaciones que son propias de todo gobierno. O sea, tampoco digamos que este gobierno es el único que las tiene, las tuvo Acción Popular, sino un solo partido, y tenía una línea ulloísta, una línea albista, que igual el primer gobierno de Alan García, había un sector que apoyaba y respaldaba dentro del partido más a Luis Alva Castro que al propio presidente García, etcétera, etcétera. Eso ha ocurrido en la historia del Perú, de tal manera que a mí no me sorprende las alas ni las tendencias, pero sí veo que el presidente necesita acumular su propia fuerza y su propia base social, que no la tiene en este momento. Y en segundo lugar, ya lo veo desde la perspectiva económica. Es muy difícil cambiar las agujas del reloj, y más que todo en una situación de pandemia, de crisis internacional, en la que se necesita todavía fomentar la inversión, sobre todo la inversión privada, antes que el gasto público, y se necesita mantener las líneas maestras macroeconómicas sanas y por supuesto con una política monetaria también adecuada. Desde ese punto de vista yo valoro mucho que Pedro Franque en verdad se le está jugando, más allá de lo que todos suponíamos que podía ser una persona mucho más ortodoxa. Su heterodoxia en todo caso en este campo está sirviendo para bien del país. Ahora, ¿cuántos son? Si van a poder imperar por un largo tiempo, eso la verdad yo no tengo bola de cristal todavía para determinarlo. Entiendo que al final lo que quieren ellos es tener un Estado poderoso, un Estado que además vaya de la mano con los gobiernos regionales, un Estado central, un gobierno central que vaya de la mano con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y para ello hay que ver cómo se presenta el escenario electoral del próximo año, ¿no? Ahora, tú que eres conocedor, César, también de los vaivenes, acabas de describir una historia de tensiones intragubernamentales que no es extraña, ¿no? a nuestro país, ni mucho menos, pero al mismo tiempo a la ultra le es muy difícil gobernar, ¿no? O sea, cuando vemos posturas como las de algunos parlamentarios que menciono, cuando vemos la agenda del ministro de Trabajo Maraví, que parece pues escrita para otro gobierno, en todo caso parece más bien un tema casi declarativo, casi de tribuna, de barra brava, porque como tú bien señalas, las agujas, ¿no?, de la economía en el Perú no las vas a sencillamente a dar un golpe de timón, porque no vas a poder, entre otras cosas, ¿no? Para empezar, mira el Congreso que tienes al frente. Entonces, esas manifestaciones, digamos, radicales,
¿se van preparando a sí mismas para pasarse, no sé si a la oposición o a esta suerte de voz radical, por ejemplo, con las elecciones regionales a la vista? Claro, su visión es mucho más política que económica. Además son gente con experiencia. Vladimir Cerrón mismo ha sido ya gobernador de Junín, tiene una base social, por supuesto, consolidada en la gestión y administración, no solo de la actual gobernatura también de Junín, sino de diversas alcaldías, y lo que piensa una persona como él, que tiene además una formación marxista-leninista, es en el proceso de acumulación de fuerzas. No es pues de la noche a la mañana que nosotros vamos a tener un giro extraordinario, ni vamos a tener el chavismo, ni Cuba a la vuelta de la esquina. Sin duda, creo que Cerrón en ese terreno comprende muy bien cuál es su rol, y creo que la mayoría de analistas, además, le reconocemos la pulcritud que tiene al momento de exponer su punto de vista y cuál va a ser el proceso. En cambio, quien está urgido de tener éxitos y por supuesto llevar certezas y no mantenernos en la incertidumbre a todos los peruanos, es el presidente Pedro Castillo y su grupo. Ahí es donde más bien el desafío para él es ver en quiénes va a reposar y cuál es su horizonte. ¿Comparte el mismo de Vladimir Cerrón a mediano o largo plazo, o en el corto plazo lo que él desea es más que todo mantener sanas los fundamentos macroeconómicos peruanos y de esa manera permitirse un gobierno por lo menos decente hasta donde podamos a nosotros alcanzar con el concepto, ¿no? Ahora, hay también, tú que eres experto pues en todo lo que es comunicación política y demás, hay lecciones que aprender todavía. No hemos visto ayer a la vicepresidenta Boluarte, ¿no? Digamos, a ver, con la prensa hay que ser crítico también, no es que la prensa sea de ninguna manera sacrosanta, ni mucho menos, ¿no? Pero, no, porque a veces los periodistas también pecamos un poquito de ungidos, ¿no? Nosotros mismos hay que ser un poquito más, digamos, hay que tener más correa, ¿no? Es cierto también. Y no es que la prensa haya jugado siempre papeles extraordinarios, ¿no? En el desarrollo democrático. A veces han sido factores más bien conflictivos. Sin generalizar, por supuesto, pero a lo que voy es que falta entrenamiento, ¿no? Falta entrenamiento en la parte comunicacional. Estamos hablando de la vicepresidenta de la República. Por supuesto. Además coincido plenamente contigo porque forma parte de mis muy antiguas aprensiones y obsesiones. También señalar que las dificultades que tienen en términos generales los periodistas para mirarse al ombligo y tener capacidad autocrítica, ejercer la autorregulación cuando se debe, y pedir disculpas cuando también se cometen excesos. Yo veo en términos generales, como tú, que a veces les resulta muy difícil a los colegas y a los medios de comunicación hacer esa introspección y ese balance. Pero ciertamente cuando la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, la doctora Boluarte, se expresa como se expresó el día de ayer y que ha merecido sendas respuestas y creo que bastante justificadas de muchos editoriales el día de hoy, es porque ellos más bien son los enredados, los que también se están mirando el ombligo y no saben cómo salir de su esquema de obstrucción comunicacional. Ojalá el presidente fuera mejor comunicador, ojalá el presidente, por ejemplo, diera una entrevista bastante solvente, que me da la impresión que todavía no está en condiciones de darla, o el propio presidente del Consejo de Ministros sin burlas, sin cachitas, sin tampoco estar tratando de introducir elementos fuera de la realidad que está esperando, me parece, el pueblo peruano en cuanto a medidas concretas. En ese terreno sí, yo creo que la parte comunicacional tiene que ser optimizada para favor y provecho de ellos mismos, porque de otra manera esta tensión que se revela con la prensa y que ya está siendo también alertada por la opinión pública internacional, creo que no le va a conceder ningún beneficio. Bien, bueno, para terminar, hablando de comunicación, César, hay muchas alusiones aquí al pueblo. Volviendo al señor Maraví, él acaba de decir, el pueblo me juzgará. No estoy escuchando, Enrique, perdóname. ¿Escuchamos ahora sí? César, ¿nos escuchamos? Hola. Justo hablando de comunicación. ¿Tenemos problemas de comunicación? Bueno. Ahora sí, no, la última, justo hablando de comunicación, decía yo, algún diablillo de la tecnología nos estaba jugando una mala pasada. Pero para terminar, César, cuando hablamos del pueblo, tú que también tienes formación política y demás, las alusiones al pueblo, el pueblo me juzgará, el pueblo lo quiere, el pueblo reclama, ¿no? una constitución, o la calle reclama una constitución, la calle parece que está en otra,
pero a ver, este tipo de encarnaciones, ¿no?, del mandato popular, ¿cómo funcionan ahora? Que todo está tan fragmentado y estamos hablando de otro tipo de ejercicio de ciudadanía. Ciertamente, el tema lo ha abordado además, creo yo, de una manera brillante el economista Diego Mancera, que es el gerente general del Instituto Peruano de Economía, ayer en una muy buena columna del diario El Comercio, que describe efectivamente que estas apelaciones constantes al pueblo no traducen absolutamente nada. Generarnos una identidad en torno al pueblo no construye efectivamente ciudadanía dentro de la enorme cantidad de grupos monotemáticos que conformamos una sociedad. Y cuando hablo de grupos monotemáticos es porque ya antiguos sociólogos lo han trabajado incluso como materia académica en los Estados Unidos de Norteamérica, obligando a que sus partidos, los principales, tanto el republicano como el demócrata, en vez de buscar militantes, estén buscando a estos grupos que tienen su problema. Es decir, si en Pensilvania el problema es el agua, bueno, yo hago una plataforma para que en Pensilvania se resuelva el problema del agua. Si hay un problema en Alabama racial, como siempre lo ha existido, en el sur de los Estados Unidos, pues no, el tema racial tiene que ser incorporado dentro de mi agenda y solucionado. Creo que esa es la manera moderna en que los partidos y los propios gobernantes tienen que comprometerse con la agenda pública y no apelar a este facilismo y reduccionismo, además demagógico, desde mi perspectiva de hablar del pueblo, invocar al pueblo, cuando en el pueblo tenemos nuestros matices y tenemos, por supuesto, nuestras diferencias. Qué duda cabe. Gracias, César Campos. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Vamos a continuar ahora.